Muy bien, y vamos a abordar un tema hoy, un tema que tiene que ver con muchas cosas, pero yo lo sintetizaría con acabar lo que empezamos. Yo sé que es un problema que afecta a muchas personas. Sabéis que en la Biblia se nos presenta la vida cristiana muchas veces con la metáfora de la carrera, de una carrera que tenemos por delante. Y encontramos desgraciadamente que hay muchas personas que tienen una gran dificultad para terminar aquellas cosas que comienzan y para terminar la vida bien. Empezamos con mucho ímpetu cosas que muchas veces no somos capaces de terminar. ¿Por qué? Desalientos, heridas, distracciones hacen que vayamos acumulando en nuestras vidas escombros de proyectos que fueron un día un sueño, que fueron incluso algo que iniciamos, pero que sin embargo quedan como compromisos incumplidos, como promesas rotas, etcétera, etcétera. Por todo ello, vamos a considerar en esta mañana 4 cosas que debemos de hacer para terminar bien aquello que empezamos. Y perdonadme porque entre estas cosas me despisté de preparar lo que me va a ayudar a pasar las diapositivas. Y ya está, no es muy complicado. Y si lo tenemos ya preparado y funciona, ¿hay algún problema? Muy bien. Pues lo primero que me gustaría que consideráramos es la necesidad de deshacernos de todo aquello que nos estorba. Y esto no porque sea una ocurrencia o una idea, sino efectivamente porque la Biblia, encontramos en ella palabras sabias que nos instruyen, que nos dan principios y que nos ayudan, ¿verdad?, a orientar bien nuestras vidas. Y nos dice en la carta a los Hebreos precisamente la necesidad de despojarnos, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Fijaos que Pablo nos está dando ya aquí una clave sumamente importante para terminar aquello que empezamos. Y la clave está en la simplicidad, simplificar. Líbrate de sobrecargas, elimina distracciones, estorbos, todo aquello que te aleja de lo mejor, que es lo que Dios quiere para tu vida, porque su propósito no solo es bueno, no solo es agradable, sino que es perfecto, es lo mejor para ti. ¿Qué puede distraernos? Bueno, evidentemente muchas cosas. Por una parte, encontramos una distracción en tratar de ser como otra gente. La cuestión es que cada uno de nosotros tiene una vida diferente que vivir. Y el problema surge porque muchos otros quieren que vivamos sus vidas o quieren ellos vivir nuestras vidas. Frases como deberías de hacer esto o yo si fuera tú haría lo otro son oraciones que escuchamos con demasiada frecuencia y estoy convencido de que se dicen bien intencionadamente, que la gente lo que pretende es ayudarnos, pero el problema es que ni ellos son iguales a mí, ni yo soy igual a ellos. Mi personalidad es única, mis circunstancias son diferentes, por eso lo que para una persona es válido no funciona per se automáticamente para todos los demás. No podemos extrapolar de ahí que si a ti te ha ido bien haciendo cierta cosa, ya a todo el mundo le va a ir bien haciendo lo mismo. Cada uno tiene que vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones y seguir su propio camino. Por tanto, cuando otros quieran decidir por ti, cuando otros te opinen acerca de lo que tú deberías de hacer, no está mal en escucharlos, no está mal en enriquecerse de experiencias ajenas y aprender de errores ajenos. Pero finalmente tú tienes que determinar cuál va a ser aquello, qué va a ser aquello a lo que tú dediques tu vida. Una distracción más viene muchas veces de equivocar nuestras prioridades y de algo se nos hablaba también durante la alabanza. Si la riqueza o cualquier otra cosa es la primera meta en tu vida, obviamente el propósito de Dios, eso que es perfecto, eso que es lo mejor que Dios ha soñado para ti, no va a ser lo primero y por tanto no será tu objetivo y estarás errando, estarás fallando, estarás equivocándote de blanco. Evidentemente, Dios dice, se nos recordaba, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, estas que nos preocupan, estas que deseamos, que no son ni buenas ni malas, que muchas veces lo malo es qué hacemos con ello.
El hecho de desear acaparar, el hecho de no confiar en el cuidado de Dios y confiar únicamente en lo que yo me pueda ganar por mí mismo, o cosas por el estilo. Estas actitudes son lo que resultan pecaminoso. Las cuestiones de dinero, tener un coche o una casa, es algo neutro. Lo puedes utilizar para ser de bendición y bendecir a otros, o puedes utilizarlo de una forma egoísta, como decíamos, para acaparar o para intentar vivir una vida como aquellos de Babel, independientemente de Dios, ¿verdad? Poder librarte del gobierno de Dios. En ese sentido, cualquier cosa que tú procures primeramente va a constituirse en una distracción, y lo peor es que va a llenar tu vida de preocupaciones y afanes. El contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras es precisamente de la preocupación. El hecho de pensar, bueno, ¿y cómo, de qué me voy a vestir o con qué me voy a vestir? Hoy ya no nos preocupamos tanto de qué vamos a ponernos en cuanto a si tendré para cubrirme del frío, como de si me combina, ¿verdad? A ver qué me pongo para combinar. En todo caso, tristemente, hoy en día sí que vemos como cada vez más está creciendo en nuestra sociedad la desigualdad. Y cosas que creíamos ya superadas vuelven a reaparecer, como pobreza energética, gente que no puede permitirse encender la calefacción en invierno. Es decir, no tienen cómo abrigarse, cómo encontrar calor. En todo caso, lo que nos dice el Señor es que no nos preocupemos por esto, ni por lo que vamos a comer, porque tenemos un Padre que se preocupa de sus hijos. Y la promesa es que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Pero como decíamos en muchas ocasiones, las promesas de Dios llevan acompañadas una premisa, una condición. Y la condición en este caso es poner en primer lugar a Dios y su reino, buscar su justicia, darle primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y entonces, cuando ponemos en orden nuestras prioridades, Dios se encarga también de poner orden en nuestras vidas y de que nada nos falte y que resulte ese buen pastor, de tal manera que podamos, como David, decir, nada me faltará. También nos estorban las malas compañías, los malos hábitos, el remordimiento o el resentimiento. Y aquí yo diría que estamos entrando en otro tipo de terreno. Ya no tanto de estorbos, de cosas que nos pueden pesar, que también, sino en actitudes que aún más son pecaminosas, ¿verdad? Y que debemos de apartar de nuestras vidas. En todo caso, cualquiera de estas cosas es como pretender correr una carrera cargando con 2 bolsas de basura sobre los hombros. Yo no sé, bueno, evidentemente nadie lo ha hecho, ¿verdad? Pero cuando hemos querido correr porque se nos iba el autobús e íbamos con maletas, conocemos de la lentitud que éstas imponen, de lo dificultoso que nos resulta y cómo muchas veces nos llevan a perder lo que perseguimos. Y en ese sentido es lo mismo. Este tipo de carga emocional, esta basura emocional, nos va a hacer ir mucho más despacio. Y por ello la Biblia nos exhorta y nos dice a que nos deshagamos de todo ello, de todo estorbo, de todo aquello que nos hace ir más lento, por supuesto también del pecado que nos enreda. Pablo dice en Filipenses, su propia actitud personal, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y es que tienes, para poder avanzar, que deshacerte de todo aquello que está atrás. Decíamos hace poco acerca de lo conveniente que puede resultar mirar por el espejo del retrovisor. Nos da perspectiva, nos permite percibir amenazas o situaciones que vienen a nuestra espalda. Pero lo que no podemos es conducir permanentemente mirando el espejo retrovisor, porque ello inexorablemente nos llevará a estrellarnos, a chocar. No podemos llevar nuestra vida todo el tiempo mirando para atrás, añorando tiempos pasados, cuando éramos jóvenes, cuando Dios nos habló de aquella manera, cuando tuvimos aquellos retiros o lo que sea, o recordando aquellas heridas que nos fueron infligidas, cuando nos hicieron daño, cuando nos despreciaron, cuando fuimos rechazados, cuando injustamente nos calumniaron o lo que fuera. Por ello, si bien podemos mirar hacia atrás para aprender de los errores del pasado, para poder compartir con otros nuestra experiencia de forma que podamos empatizar y poder mostrar que hay salida y recuperación de esas situaciones, pero son miradas pasajeras, fugaces, ¿verdad? Y dejarlo atrás, olvidarnos ya de lo que queda atrás para proseguir a la meta. Tenemos que deshacernos de rencores, de remordimientos, de dolores, de culpas,
La Biblia nos dice en Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque al final constituyen estorbos y te hacen ir más lento. Así que, en primer lugar, si queremos terminar lo que empezamos, tenemos que aligerar, tenemos que simplificar, tenemos que deshacernos de todo aquello que nos estorbe. Y lo segundo que tenemos que hacer es recordar la recompensa. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos. De otra manera vas a terminar quemado. Vas a terminar diciendo, bueno, ¿para qué voy a seguir esforzándome? Si a la gente no le importa, si nadie lo valora, si nadie se da cuenta, si no sirve para nada. Lo que está detrás de tus decisiones, debajo, si quieres, lo que sostiene tus decisiones, muestra cuánto vas a durar haciendo lo que haces. Y si lo que tú estás buscando es gratificación inmediata, y yo percibo esto mucho, es decir, es muy humano, es muy natural que cuando uno se esfuerza por agradar a otros, por servir a otros, espere pues gratitud. Sería lo más normal y lo más aconsejable, pero por naturaleza no somos agradecidos. Al contrario, no percibimos lo que nos hacen, pareciera como que todo el mundo gira alrededor de nosotros y que todo el mundo está en deuda con nosotros y todo lo que recibimos nos lo deben. Lo que hay muchas veces es esa queja de que no me han dado, no he recibido, no me han saludado, no me han dado la atención que merecía, como si la gente, cuando yo tengo una necesidad, tuviera que suplirla. Y hoy en día, en esta sociedad, hay mucho esta filosofía, ¿verdad?, de subsidiario, es decir, de aquella persona que no tiene recursos y culpa al Estado de que no le dan la paga, y está bien. Yo creo que tenemos que ser solidarios y que hay que atender a aquellos que están más desfavorecidos. Lo creo firmemente, abogo por ello, pero sin embargo esto no puede llevarnos a la actitud de creer que tenemos el derecho de exigir aquello que se nos da por gracia, aquello que se nos concede sin que haya ningún mérito en nosotros. No sé si estoy explicándome correctamente. En todo caso, debemos de esforzarnos como sociedad, cuidar a las personas desfavorecidas de nuestro entorno, entender que todos estamos en la misma familia humana y cuidarnos los unos a los otros, pero sin embargo también entender cada uno que yo soy responsable de mi vida y cualquier cosa que reciba de otro sin que yo la haya merecido es algo que tengo que agradecer, no exigir. Y en ese sentido, muchas veces, esto que cuando tú lo haces, lo entiendes claramente y esperas que te agradezcan por lo que estás haciendo, cuando no lo recibes, pues te lleva a esa desilusión, a esa frustración, a pensar es que no vale la pena, nadie se da cuenta, nadie lo nota. Yo te puedo decir, no es verdad. La gente lo agradece, pero no lo expresa. La gente lo percibe como bueno. Yo no sé cuántos de vosotros habitualmente decís lo buena que está la comida. A vuestros padres, a vuestras esposas, a vuestros esposos que cocinan, que yo sé que hay esposos aquí que cocinan, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces nos paramos a decir qué bien te salió, cuánto está. Yo no me prodigo especialmente en ello, no soy un ejemplo. No voy a culpar a nadie, podría decir es que en mi casa no se hacía. No, sencillamente no sale de mí de forma natural y tengo que imponérmelo, darme cuenta, oye, sea agradecido, y tengo que decírmelo para hacerlo antes, no me sale de forma instintiva y natural. Pero efectivamente yo entiendo que ¿sabéis cuándo me salía de forma natural? Cuando yo cocinaba. Pero era por la sorpresa, qué bien ha quedado. Es comestible, es decir, la sorpresa inicial me dijo, qué bueno quedó, y es verdad, luego me lo hicieron notar en casa, el hecho de que solo lo decía cuando cocinaba yo. Pero efectivamente, entiendo que muchas personas que se esfuerzan en trabajar para otros, sirviéndoles, preparándoles la comida, pues esperan que seamos agradecidos, que seamos educados ya y que podamos decir, oye, te ha salido muy bien, el esfuerzo que has hecho ha valido la pena. Yo os puedo decir, aunque esto no se exprese, sí se siente, y yo estoy muy agradecido a quien me cocine, aunque carezca de esto mismo. No obstante, cuando no lo percibo, cuando no se expresa, no llega. Y esto nos conduce a esa frustración que nos lleva muchas veces al desaliento. Pero algo que nos puede ayudar a mantenernos permanentemente en el camino a lo largo de la vida es pensar que la recompensa para todo lo que podamos hacer no va a caer en saco roto ni va a depender de personas desagradecidas, sino que alguien que lo ve todo
lleva una cuenta estricta de todo y Él sí dice que me lo va a agradecer. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, ya sabéis que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Corred de tal modo que recibáis el premio. Todos los que se preparan para compartir en el deporte, para competir en el deporte, evitan todo lo que les pueda hacer daño. Y ellos lo hacen para ganar como premio una corona de hojas de laurel, que no dura nada. Pero nosotros luchamos para recibir un premio que dura para siempre. Y el autor de Hebreos, en el que estábamos meditando, nos va a decir también que por el gozo puesto delante de él, Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Muchos tienen la idea de que Dios nos recompensa en base a una especie de fórmula o sistema de balanza romana. Sabéis lo que es una balanza romana, ¿verdad? Es esta balanza que está en equilibrio con dos pesas a cada lado. Y entonces la idea que muchos tienen es que en mi vida hago cosas buenas, pero también hago cosas malas. Si consigo más o menos un cierto equilibrio y quizás poner en el platillo de las cosas buenas algunas más de las que hay de las cosas malas, quizás ahí Dios me recompense. Esa es la idea que hay en parte en cuanto al concepto de los santos y las obras que ellos han hecho meritorias para la salvación, que cuando les sobran han hecho de más, entonces pues podemos beneficiarnos los demás de ellas. Pero la idea es esta, como esa balanza romana, si hay más de lo bueno que de lo malo, entonces al final recibirás recompensa. Pero Dios no nos recompensa en base a un sistema de pesas, sino en base a una cosa llamada gracia. Y esto es algo que nos sobrecoge, que nos sorprende, a lo que no estamos en absoluto acostumbrados. Porque la gracia significa que todas las cosas malas que hayamos hecho, todos los pecados que hayamos cometido, todos los errores que nos hayan sucedido, todo eso Dios lo perdona y lo borra, lo elimina de la cuenta, lo perdona y lo borra. Todo lo malo que tú has hecho, Dios lo perdona y lo borra cuando ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Pero gracia también significa que cada cosa buena que yo hago por la fe, cada una de ellas, por pequeña que sea, Dios la va a recompensar. Cada palabra que yo digo de aliento a una persona que lo necesita y lo hago por fe, cada pensamiento, cada oración, cada acción de fe, Dios dice que la va a recompensar. Ni un solo vaso de agua fría dada en su nombre, dice Jesús, quedará sin recompensa. Por eso Pablo nos exhorta en Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y quizás esta es la clave para no caer en ese síndrome del quemado, para no frustrarnos de la ingratitud de los demás. El saber que cualquier cosa que yo haga, aunque se lo haga a mi familia, aunque se lo haga a mi iglesia, aunque se lo haga a mis hermanos, aunque lo haga para la sociedad, cualquier cosa la voy a hacer para Dios en primer lugar. Porque mi vida se la debo a Él, porque le estoy agradecido, porque quiero ser testigo suyo, porque quiero mostrar cómo sería Cristo si estuviera aquí en este lugar. Y lo voy a hacer con mi cuerpo, con mi vida, con mis palabras, con mis actitudes, para darle a Él toda la gloria. Y cuando uno lo hace así, no creo que importen mucho las coronas. Decía, ¿verdad?, este poema que a mí siempre me ha sobrecogido y que no sé si recordará, algunos que me conocen de antiguo saben cuánto lo he recitado, pero que decía de un místico español anónimo: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Y continuaba diciendo: muévesme tú, verte clavado en una cruz y escarnecido. Pero la idea de no me mueve para actuar, para hacer lo bueno, para perseverar, ni la recompensa que me tienes prometida y que se cumplirá sí o sí, aunque no la quieras, Dios te la va a dar. Ni siquiera el castigo es lo que me asusta y me obliga a hacer lo que yo no quiero. No, lo que me mueve es tu amor. El ver cómo has sido capaz de amarme de esa manera sin que yo lo mereciera, y cómo has perdonado mis pecados y cómo me das de tu gracia y cómo me fortaleces. Y eso me lleva a responder entregándote toda mi vida a ti. Así que
Líbrate de estorbos, de todo aquello que te impida avanzar y recuerda que todo lo haces para Dios. De Él vendrá la recompensa. Así que nunca sientas frustración, no te sientas no aceptado, no querido, no valorado, porque Dios lo está viendo todo y Él le da el valor justo. Y mucho más, créeme. Hasta 100 por 1 dice que recompensa. Es decir, que el valor que tú le puedas ver a cualquier cosa que hagas, Dios lo multiplica por 100. Eso es lo que ocurre. Y en tercer lugar, debemos de resistir el desánimo. Y esto es una cuestión clave. Muchas veces uno se encuentra desanimado, ¿verdad? Sea lo que te desanime, lo siento. Pero debo de ser honesto y deciros que al final, si estás desanimado, es porque tú has elegido estar desanimado. Porque estar desanimado es una decisión, es una elección que hacemos como cualquier otra actitud que tengamos. El desánimo es una elección. Y si te sientes decaído, si sientes que quieres rendirte, si sientes ganas de dejarlo todo y abandonar, es porque has elegido pensar pensamientos que te desaniman. Y no tienes por qué hacerlo. De hecho, la Biblia te dice que no lo hagas, dice que luches contra el desánimo. Moody, el gran evangelista, dijo: nunca he sabido que Dios usara a una persona desanimada. Nunca he sabido que Dios usara a una persona desanimada. ¿Por qué? Pues porque el desánimo es justamente lo opuesto a la fe. Justamente algo que la gente puede percibir cuando Dios usa a una persona es entusiasmo. Yo no sé si alguna vez habéis estado entusiasmados con algo. ¿Habéis tenido algún proyecto que haya generado esa pasión en vosotros, que produjera entusiasmo? Donde te das cuenta de que hay una fuerza que te lleva, que hace que casi no sientas el cansancio y que te esfuerzas y lo haces con alegría. Lo habéis experimentado, ¿verdad? Nos recordaba Samuel, creo que uno de estos domingos pasados, el significado de la palabra entusiasmado. Entusiasmo viene del griego, de una palabra compuesta de enteos, en Dios. Y los griegos creían que cuando Dios estaba en una persona, eso producía ese tipo de fuerza que trae el entusiasmo. Y Dios, cuando nos usa, creedme, va a llenar nuestro corazón de pasión y de entusiasmo. Y el mundo, al vernos entusiasmados, va a ver lo que veían los griegos: Dios está en él. Y es lo que vieron en los discípulos cuando hablaban de Jesús. Y les decían: ¿de dónde les viene esta sabiduría? ¿Cómo hablan con esa fortaleza? ¿Cómo no conseguimos arrendrarlos ni que tengan temor de nuestras amenazas? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que había en ellos algo que venía de su presencia, ¿verdad? Por eso tenemos que entender que el desánimo es lo opuesto a la fe. El desánimo ocurre cuando estamos mirando los problemas con ojos humanos en lugar de mirar a Dios con los ojos de la fe. Nos dice también en la Biblia: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Daos cuenta de que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque hacer el bien cansa. No sé si lo sabíais. Hacer lo bueno cansa, porque es mucho más fácil hacer lo malo. Si hacer lo malo costara, fuera difícil, muchos no lo harían, pero siempre es mucho más difícil ser honrado, mucho más difícil decir la verdad que mentir. Es mucho más fácil ser egoísta que darle preferencia a los demás. Es mucho más fácil ser codependiente que aguantar con los problemas y confrontarlos. Es siempre mucho más difícil hacer el bien, hacer la voluntad. Hacer la voluntad de Dios exige de nosotros, demanda renuncia, energía, esfuerzo, entrega, y por eso nos cansamos. Pero la promesa es que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hay gente que de repente dice: voy a empezar a seguir los principios de Dios. A lo mejor escucha un mensaje motivador, hay un llamado y él decide: pues a partir de mañana o hoy mismo
voy a empezar a vivir de forma diferente a como estoy viviendo. Voy a empezar a perdonar cuando alguien me ofenda. Voy a empezar a amar a los demás sin importarme lo que ellos hagan, incluso si están enemistados conmigo. Voy a empezar a bendecir, a hablar bien, en lugar de estar siempre criticando a los otros o quejándome de las circunstancias. Voy a empezar a diezmar, y así en todas las áreas de tu vida. Así que empiezan a poner a Dios en el primer lugar de sus vidas y esperan que al día siguiente todos sus problemas estén resueltos. Pero no ocurre así. Los cambios, y lo hemos dicho ya reiteradamente, llevan tiempo. Hay un lapso entre plantar y recoger. Uno siembra en una estación y recoge la cosecha en otra. No hay tal cosa en el reino de los cielos como la gratificación instantánea. De hecho, lo que encontramos es más bien lo contrario, que a veces pareciera que Dios retarda el cumplimiento de sus promesas, que a veces estamos esperando una solución a nuestros problemas y como que Dios está tomando mucho tiempo en responder. Y nos sentimos agobiados, angustiados, apretados, en apuros, ¿verdad? Y nos gustaría que las cosas fueran ya, orar por esta necesidad y antes de salir por la puerta tener ya la solución. Y vemos que no ocurre así. Y eso es porque muchas veces Dios quiere permitir las circunstancias y los problemas para que crezca nuestra fe. Y para que crezca nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor, eso requiere tiempo y perseverancia. Una de las grandes pruebas de la fe es precisamente cómo reaccionamos ante los retrasos, los silencios de Dios o contra los contratiempos, ¿verdad? Cuando las cosas no salen como tú esperabas, cuando toda tu teología se viene abajo y resulta que lo que tú creías entender tan claramente ya no lo entiendes. Así que cuando has hecho lo bueno, pero todavía no hay una recompensa inmediata, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues seguir haciendo lo bueno, perseverar en el camino, no desviarnos, no apartarnos, no desistir, porque la promesa, recuerdo una vez más, es que a su tiempo, al tiempo de Dios, no al nuestro, al tiempo que Dios ha previsto y estipulado y que es perfecto, vendrá la respuesta, si no desistimos, si no desistimos. Fijaos que hace ya muchos años, concretamente en el año 600 a.C., nacía el célebre fabulista Esopo. Y una de sus fábulas más conocidas es la de la liebre y la tortuga, o la tortuga y la liebre, la conocéis sobradamente. En ella es curioso, si yo os preguntara ahora, y esto tiene trampa, ¿quién querríais ser? ¿La liebre o la tortuga? Según la palabra o la fábula de Esopo. ¿Quién os parece que representa el valor supremo? ¿La liebre o la tortuga? ¿Cuántos, levantad la mano, cuántos querrían ser liebres? Tenemos allí uno. ¿Conoces la fábula? ¿Cuántos querríais ser tortugas? La mayoría no quieren ser nada. No hay más opciones, No hay más opciones. No, os lo digo porque yo me sorprendí con este pensamiento también. Y yo decía, pero yo no quiero ser tortuga, aunque haya ganado la carrera. En la fábula lo que cuenta es que la liebre va sobrada y entonces en nada arranca y deja a la tortuga atrás y ya ve la meta y se pone a jugar, se distrae, se sienta en un tronco y se queda dormida. Y la tortuga pasito a pasito adelanta a la liebre y entra en la meta y gana la carrera, ¿verdad? Porque persevera pacientemente, poquito a poco, paso a paso, pero llega hasta el final y cumple la meta y termina vencedora. Pero esto es una excepción, esto no es la norma. Las tortugas van muy lentos y a mí me exaspera. Yo no quiero ser tortuga, yo quiero ser liebre, pero una liebre responsable. ¿Verdad? Pero ahí en la fábula se nos habla de cómo personas altamente capacitadas han perdido carreras en su vida precisamente por las distracciones, por ir desobrados, por el orgullo, por pecados, por tantas circunstancias. Tristemente hay tantas noticias de grandes hombres de Dios, utilizados poderosamente por Dios para el avance de su reino, cuyos ministerios han venido abajo porque se han quemado, porque han pecado, porque mil cosas, ¿verdad? Porque han sido
vencidos. Y en ese sentido, insisto, yo creo que lo que tenemos que buscar no es convertirnos en algo mediocre, no. Yo creo que el valor de la perseverancia sí que la podemos aprender y tomar, pero ojalá nuestras capacidades las desarrolláramos al máximo. Ojalá fuéramos como liebres responsables, que tuviéramos el objetivo claro, lo persiguiéramos y no desistiéramos hasta llegar al final. Por eso yo he aprendido que siempre es demasiado pronto para desistir, para abandonar, para rendirse. Y lo que nos dice la Biblia es: no te rindas. Puedes contar con que Dios va a probar, no a aprobar, sino a probar tu fe y tu compromiso. Y no lo va a hacer cientos de veces, lo va a hacer miles de veces. Miles de veces. ¿Por qué? Porque quiere que sepas en primer lugar lo que está dentro de ti. ¿Recordáis a Abraham? Él fue probado con aquello que más amaba. Se le invitó a que lo sacrificara, a renunciar a su sueño, a toda su esperanza de futuro. Y se le pidió para que pudiera conocer que realmente él amaba a Dios más que las dádivas de Dios, más que los regalos de Dios, ¿verdad? Y lo segundo, porque Dios quiere que sepas cómo es Él, quién es Él. Y esto lo encontramos igualmente ejemplificado en la resurrección de Lázaro. Marta y María, especialmente Marta, cuando llega Jesús le recrimina: si hubieras venido cuando te llamamos, no hubiera ocurrido nada porque no daba tiempo. Hacía ya cuatro días que Lázaro había muerto y Jesús solo se retrasó 2 días, así que hubiera llegado ya muerto. Pero sin embargo, Marta, el hecho de que no viniera inmediatamente, de que no respondiera rápido a su demanda, le llenó de un cierto resentimiento y le echó en cara a Jesús, le recriminó: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque la experiencia de Marta, lo que ella conocía acerca de Jesús, es que el poder de Dios estaba en Él y que los que a Él iban con cualquier tipo de enfermedades, los sanaba. Por eso ella tenía la convicción: si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y es cierto, estoy convencido, si Jesús hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Pero Dios no quería esto. Dios permitió que pasaran por el dolor de la muerte de su hermano y demoró su ida para que conocieran no solo que Jesús era alguien que sanaba a los enfermos, sino que Él era la resurrección y la vida. Y que esto significaba que cualquiera que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Y cualquiera que creyera en Él no moriría eternamente. Y cuando confronta a Marta con esta nueva verdad, le dice: ¿puedes creer esto? Marta responde: sí lo creo. La respuesta de Juan tiene mucha importancia en mi vida. ¿No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Hay algo que tenemos que aprender y es cómo es realmente Dios. Solo hemos percibido pinceladas, solo conocemos ciertas cosas que se nos han enseñado, que hemos vivido. Pero es más, yo estoy convencido de que las cosas más profundas de Dios las he descubierto, las he conocido en mi pequeñez, en mi necesidad, en mi carencia. En cuanto yo he tenido cierta autosuficiencia, he tenido más distante, si cabe, el hecho de buscar a Dios o de profundizar en Él. Y por ello he necesitado, y os lo he compartido muchas veces, el hecho de que Dios me permitiera meterme en problemas para los que yo no tenía solución, para que descubriera que Dios es todo lo que necesito, que con Él no necesito nada más. Pero hasta ese momento tuve que hacer toda una procesión, toda una peregrinación, pensando en todas las ideas, en todas las cosas que podían sacarme de mi problema, en todas las personas a las que podía pedir ayuda, en cualquier tipo de solución que a mí se me ocurriera. Y cuando todo había fracasado y cuando ya no tenía nada más a lo que echar mano, en mi desesperación clamaba a Dios: o tú me sacas de aquí o me hundo, socórreme. Entonces Dios me sacaba. Y mi lamento era: ¿pero por qué? ¿Por qué no empezamos por aquí? Porque efectivamente yo cuando viene el problema lo primero que hago es orar y pedirle a Dios que lo tome en sus manos. Pero sabéis, al mismo tiempo no lo dejo, no lo suelto realmente. Lo digo con la boca, pero en mi corazón aún me aferro a que tengo que encontrar la manera de resolverlo por mí mismo. Y me gustaría que ocurriera un milagro, pero como no ocurre inmediatamente y esto me angustia, busco sacar el dolor rápido y tomar la iniciativa para ver qué puedo hacer.
Y Dios tiene que decirme que no es así, que no funciona así, hasta que al final me quedo sin ayuda, sin apoyo, sin recursos, y clamo a Él para descubrir que tengo que pensar solo en Él, que mi socorro vendrá de Él y de ninguna otra parte, que no busque ayuda en alianzas humanas, en fortalezas humanas, como Israel, que cuando tenía el ataque de los sirios miraba hacia Egipto para una alianza. No es este el plan de Dios. Si a Dios le sobra fortaleza y poder para derribar cualquier ejército. El problema no está en el enemigo, el problema está en tu corazón, en que aún no te has rendido del todo a Dios, en que aún no has decidido confiar en Él y que intentas seguir haciendo las cosas a tu manera, siguiendo tu propio camino. Y finalmente, ya termino, debemos de renovarnos diariamente. Si quieres durar en el tiempo, si quieres perseverar como la tortuga, ¿verdad?, tienes que encontrar la manera de renovarte tanto física como espiritualmente. Físicamente nos dice el Salmo 27 que Dios quiere que sus amados tengan el descanso apropiado. Fijaos que en el Decálogo, en la Constitución del pueblo de Israel, un decálogo muy simple, una constitución de una sola página, de 2 páginas, muy gordas, pero páginas al fin y al cabo. Solo había 10 artículos en esa constitución, 10, bien sintética. Y uno de ellos tiene que ver con que Dios quiere que descansemos. Fijaos si le da importancia a Dios al descanso físico, al hecho de parar de nuestros quehaceres cotidianos, porque sabe que es algo que necesitamos. Alguien dijo, Vince Lombarda, ¿verdad? Decía, la fatiga hace de todos nosotros cobardes. Y es verdad, cuando estamos agotados perdemos capacidad y cualidad. Y en ese sentido nos convertimos en personas llenas de temores, llenas de preocupaciones y sin la capacidad de responder adecuadamente. Por eso, aprende qué es aquello que te renueva. Y mirad, es que volvemos a lo del principio. Lo que a uno le sirve para desconectar, a otro le sirve para llenar su cabeza de preocupaciones. Y aquí no hay fórmulas mágicas. Tú tienes que seguir tu propio camino, así que evalúa qué cosas te permiten descansar a ti realmente. Hay gente que su sueño es no hacer nada. A otros no hacer nada les estresa. Y es verdad, el descanso no tiene que ver con la ociosidad. Hay gente que su forma de descansar es darse una paliza subiendo una montaña en bicicleta. Y vienen renovados, vienen con unas ganas de comerse el mundo, ¿verdad? Otros en el gimnasio, cansándose también. Quizás la clave está en romper la monotonía, el romper la rutina, el hacer algo distinto. No tanto es la cuestión de no esforzarse, como de hacer algo que te permita desconectar de lo anterior. Y en ello tú tienes que hacer tu propia lista de qué herramientas te funcionan, cuáles te sirven realmente para descansar físicamente y entonces hacerlo. Y espiritualmente quizás sea más sencillo. Nos dicen en el apóstol Pablo, por eso nunca nos desanimamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va siendo renovado cada día. Y yo anhelo esto también, porque ya noto cómo el cuerpo se desgasta. Cada vez tengo más achaques, cada vez me duelen más partes de mi cuerpo que ni sabía que existían. Y en ese sentido, la manera en la que ocurre esto de renovarnos espiritualmente es, yo no conozco otra, pasando tiempo con Dios. El secreto de la perseverancia es enfocar tu mirada en Jesucristo. Por eso dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Fijaos, Jesús tuvo que enfrentarse con algo mucho peor de lo que tú estás enfrentando. Y sin embargo, Él no desistió. Él en la cruz pudo exclamar con cierto, iba a decir orgullo, no creo que fuera orgullo, pero sí con sensación de éxito, consumado es. He terminado lo que tú me has dado para hacer. He peleado la buena pelea, como decía Pablo, he llegado al final. Y en ese sentido Jesús también pudo exclamar, he terminado, lo he consumado, he llegado hasta el final de mi carrera, sin desistir. ¿Por qué? Pues porque sabía lo que hacía, se deshizo de todo lo que lo pudiera distraer, o obstaculizar o estorbar. Sabía cuál era la recompensa. Él pudo ver el fruto de la aflicción de su alma y esto le trajo satisfacción. Él pudo ver realmente que
gracias a su sacrificio iba a engrandecer su familia y que nosotros formaríamos parte de ella. Y dijo, vale la pena por ellos seguir adelante. No se dejó vencer por el desánimo y buscó fortaleza en su Padre. Y nosotros, si aprendemos de su ejemplo, si aprendemos de lo que nos enseña la Biblia, podremos también terminar nuestras carreras. Pero para ello necesitamos más poder que tenemos en nosotros mismos para triunfar. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos depender de Él, confiar en Él. Y a eso la Biblia le llama fe. Cuando pones tus ojos en Jesús, recibes poder para perseverar. Y quiero terminar haciéndoos una invitación a que podamos poner los ojos en Jesús. Yo no sé cuáles son vuestras circunstancias en este momento, cuáles fueron los propósitos de Año Nuevo o aquellos propósitos que llegaron a vuestro corazón en el último mensaje de Samuel o en el anterior o en alguno en el que alguno de vosotros se ha levantado pidiendo oración. Pero yo os animaría una vez más. Siempre es demasiado pronto para rendiros. No desistáis, aunque haya quedado atrás, aunque no continuéis, dejadlo ahí archivado. No te has rendido. Todavía no has podido terminarlo, pero estás en la carrera. No desistas, sencillamente retómalo. Te has caído y llevas un tiempo postrado, que has estado lesionado y has estado descansando, recuperándote. Adecuado. Pero ahora toca volver a levantarse, volver a recuperar tus sueños, volver a emprender la marcha. Y retoma tus propósitos. Yo hay cosas que me he propuesto este año o que me propongo permanentemente con las que sigo luchando. No pretendo haberlo alcanzado ya todo. Estoy en el camino y sigo insistiendo y sigo sabiendo que tengo tareas pendientes por realizar. Pero las tengo anotadas y las tengo ahí para que me mortifiquen, para que me incentiven, para que pueda en un momento de entusiasmo volver a reemprender la marcha. Y resulta que, como ya os explicaba, pues a lo mejor este año consigo de 52 semanas hacerlo 20 semanas, las cosas que me propongo, pero serán a lo mejor 10 más que el año pasado. Y si mantengo el hábito, el próximo año empezaré desde 20, no desde 0. No sé si me explico bien. Y quiero animaros a que no renunciéis a vuestros sueños, no renunciéis a lo que Dios haya sembrado en vuestros corazones, no renunciéis a todo aquello que habéis empezado porque en algún momento os cautivó, os conquistó, lo habéis querido para vuestras vidas. Porque entiendo que el propósito de Dios es llenarnos de todo aquello que sembró en nuestros corazones como sueños. Dice el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es el deseo de Dios para ti. Él desea que tú encuentres deleite en Él y Él desea provocar tu deleite dándote aquello que tú deseas. Vamos a orar pidiendo que Dios pueda ayudarnos, que nos fortalezca, que nos determine, que nos ayude a mantener el impulso en la carrera para no desistir, para poder ser liebres comprometidas, responsables, no perezosas ni ociosas, no dadas al orgullo ni cosas por el estilo, pero que podamos ejercer las capacidades que nos ha dado al límite. Oramos. Padre, y te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Te damos gracias por tu perseverancia, que es un ejemplo para nosotros, porque a pesar de los motivos que te hemos dado tantas veces para desistir, de esperar algo de nosotros, Señor, tú nunca has dejado de llamar a la puerta de nuestro corazón. Aun cuando nosotros te hemos rechazado tantas veces, Señor, tú cada día has estado ahí llamándonos y haciéndonos oír tu voz, llamándonos y diciéndonos cuánto nos amabas y deseabas estar con nosotros. Gracias porque nunca has cesado de trabajar en nuestras vidas para que nuestras vidas alcanzaran la plenitud de tu sueño, de aquello que tú has querido que fuéramos, de tu propósito para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tus dones son permanentes, porque vemos que no hay mudanza en ti ni cambio. Gracias porque, Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin, cada uno de ellos. Y es por ello que sabemos que podemos contar contigo, que podemos esperar de ti, Señor, que cumplas tus promesas, que tu palabra es sí y amén,
que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de aquello que tú dices. Padre, y por ello queremos una vez más venir ante tu presencia, reconociendo nuestra necesidad, Señor, de poder, nuestra necesidad de fortaleza, que tu Espíritu Santo pueda realmente llenar nuestras vidas y capacitarnos para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Una vida que estamos convencidos que es lo que nos va a llenar de gozo, de paz, de amor, de felicidad, porque tu plan, tu propósito es lo perfecto, no hay nada mejor que ello. Y oramos, Señor, para que realmente nos ayudes a empezar aquello que tú siembras en nuestros corazones y a terminarlo, a finalizarlo, a consumar, Señor, cada uno de tus planes. Ayúdanos en esto, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.